Es para Dios. Bueno, diga conmigo, los hombres de Dios se levantan. Pablo lo dijo, 2 Corintios capítulo 4, verso 9: perseguidos, mas no desamparados. Diga conmigo, derribados, pero no destruidos. Una vez más, derribados, pero no destruidos. Todo hombre de Dios puede levantarse, aún en las peores circunstancias, si trata de depender de Dios. La cobardía hace que muchos caigan y no se vuelven a levantar, y no toman iniciativas por levantarse. Hay de verdad, en la iglesia han llegado muchos hombres cobardes que creen que Jesucristo les va a resolver todos sus problemas emocionales, sentimentales, pasionales, lo que sea. Y cuando no reciben la respuesta por cualquier cosa, cualquier argumento, se van de la iglesia. Se han ido muchos. Nosotros somos un ministerio ya de 33 años y hemos visto pasar por aquí cualquier cantidad de hombres, cualquier cantidad. Muchos se han ido y no han regresado. No se han levantado. No se han levantado. Pero en los planes de Dios, todo hombre, sabemos que somos débiles. Sabemos que hay debilidad en nosotros. Pero todo hombre debe levantarse. Cuando Pablo está diciendo estas palabras, derribados pero no destruidos, no está hablando de otro, está hablando de él, está hablando de su persona, quien experimentó la adversidad en diferentes maneras. ¿Sabe usted que la mano providencial de Dios hacía que Pablo se levantara y de esa manera volver a continuar con su llamado? Nosotros no hemos vivido lo que Pablo vivió: azotes, cárceles, naufragios, rechazos, envidias, y aún habla de los hermanos. Pablo habla de hombres que, como dicen en Honduras, se le dieron vuelta, que eran sus amigos, sus compañeros de milicia, pero se le dieron vuelta. Todos me han abandonado. Y es una triste realidad la que Pablo estaba viviendo cuando le dice a Lucas: todos me han abandonado. Todos. Pero me volveré a levantar, y es ahí la clave. La mano de Dios siempre está dispuesta para aquellos que se quieren levantar. La mano de Dios está extendida para los hombres que a pesar de sus debilidades siempre están buscando levantarse. Yo creo que como hombres de Dios nos debemos levantar primeramente por nuestra familia, por nuestro hogar. No es lo mismo tener hijos pequeños que tener hijos ya grandes, ya adolescentes. Cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, se requiere mucho trabajo para que ellos
se sometan a la voluntad de Dios. Cuesta, pero es un trabajo que se inicia desde la niñez. Desde que nuestros hijos están pequeños, debemos impulsarlos a buscar de Dios, porque cuando ya son grandes se te escapan de la mano, y aunque tú quieras traerlos, ellos deciden. Y obviamente que eso es rebeldía, que un hijo nuestro no esté haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿dónde nos tenemos que levantar primero? Es en nuestra casa. Debemos levantarnos ahí primero como los sacerdotes, como los que enseñan la Torá, como los que enseñan la palabra, como los que dan el ejemplo. Qué bueno es si tu hijo te mira orando. Qué bueno es si tu hijo te mira que estás haciendo un ayuno para Dios. Qué bueno es si tu hijo te mira que todas las semanas agarras tu Biblia y te vienes para la iglesia. Qué bueno es, qué bueno es. Mi madre un día me dijo, cuando yo era recién convertido: voy a verte dentro de 6 meses, me dice. Cuando yo le conté que había aceptado a Cristo, al día siguiente de yo haber aceptado, fui donde mi madre y le dije: acepté a Cristo, madre. Y me dice: voy a ver cuánto te dura eso. Voy a ver, de aquí a 6 meses tú te has apartado. Y ella había rezado a la Virgen, qué sé yo, para que yo fuera un hijo de Dios. Y pasaron los 6 meses y mi madre me vio siempre con mi Biblia, asistiendo a la iglesia. Y pasó un año y mi madre me vio siempre llegando a la iglesia. Y mi madre sabe que uno de los grandes reclamos que mi madre me hizo fue una noche de lo que dice el mundo, Navidad. Porque la costumbre era que a las 12 de la noche yo tenía que estarle dando un abrazo y un beso por el nacimiento de Cristo, entre comillas, porque ese no es el nacimiento de Cristo. El 24 y 25 de diciembre no es. Entonces, la primera Navidad, yo estoy en la iglesia. Mi pastor decía: nadie se va, nadie se va hasta que terminen los cohetes. Hasta que terminen los cohetes se van a ir. Y nosotros éramos bien jóvenes. Ay, y cuando escuchamos los cohetes, wow, si yo soy de los que tiraba cohetes también. Pero allí me quedé y decidí obedecer al pastor. Y llegué a la casa a la 1 de la mañana. Mi madre estaba carona, con la cara así de grande. Lo siento, madre, le digo, pero mi Cristo me demanda que esté ahí. Y desde entonces años después, mi madre vio el poder de Dios que se manifestaba a través de mi vida. Mi madre vio cómo Dios obraba de manera sobrenatural. Y en un retiro ella vio la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Y me dijo: hijo, ahora me convierto en una hija de Dios. Ahora yo soy creyente en Jesucristo. Aleluya. ¿Por dónde hay que comenzar? Hay que comenzar por la casa. Diga conmigo: hay que comenzar por la casa. Muchos comienzan por allá, queriendo ir a las naciones, queriendo ir a otras ciudades a evangelizar, y no evangelizan ni a sus propios hijos. No eres un hombre de Dios si no te fajas
a evangelizar primero a tu familia, a tus hijos, a los de tu casa, a tu madre, a tu padre y a todos aquellos que forman parte de tu vínculo familiar. Yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Le dijo a los israelitas, que quede claro: quien quiera servir a los dioses, sírvalo. Quien quiera servir a otro Dios, sírvalo. Pero en lo que respecta a mi persona y mi casa, serviremos a Yahweh. Serviremos a Jehová. Me dicen amén, hombres. Esa es una decisión, es una determinación, no es una imposición. Tú tienes que irte de aquí a decir lo mismo: mi casa y yo serviremos a Jehová. No puede ser que a tu familia venga otro y se la gane para Cristo cuando tú puedes ganártelos para Cristo. No puede ser que otros le enseñen a tu hijo a orar cuando eres tú la persona que debe enseñarle a tu hijo a orar. A orar. No debe ser que venga un extranjero y haga lo que tú tienes que hacer. Te corresponde a ti servir al Señor con toda tu casa. Amén. Hay que orar. Si sus hijos están en rebeldía, haga ayunos por sus hijos. Ayune por sus hijos que están en rebeldía, que no quieren asistir, que no quieren buscar a Dios. Haga ayunos. Quebrante esa dureza de corazón. Quebrántela con ayuno y oración. Los hombres deben aprender a orar, como dice, sin cesar. Aleluya. Antes de ser pastores y obreros de una congregación, somos pastores y obreros de nuestra casa. Lo primero es nuestra casa. Lo segundo es la congregación. Pero Dios es primero. Segundo, nuestra casa. Tercero, la iglesia. Debemos luchar por nuestra gente. Luchemos por nuestra gente. Luchemos por los nuestros, porque de ello daremos cuenta. Si un día, que Dios no lo permita, tu hijo que anda en rebeldía muere y tú no lo exhortaste, tú no le hablaste, tú no lo corregiste, no le indicaste qué camino seguir, se te va a demandar como padre. Luchemos por nuestra gente. Segunda de Samuel, capítulo 10, verso 12. Dice: tú esfuérzate y ten valor. Luchemos por nuestra gente y por las ciudades que Dios nos ha dado, y que Dios haga lo que le parezca mejor. Mire cómo está diciendo Samuel: tú, hombre, lo voy a traer a este contexto. Tú, hombre de Dios, esfuérzate y ten valor. Ten valor. Lucha por tu gente. Lucha por tu gente. Primero es tu gente. Primero son los tuyos. Lucha por los tuyos. Y después por la ciudad, por los demás. Por los demás. Aleluya. Yo no puedo. Yo bendigo a Dios porque todos mis hijos sirven al Señor.
y han tenido luchas y yo las he visto, y han tenido debilidades y yo las he visto, y yo también las he tenido, las luchas y las debilidades, pero me han visto trabajar arduamente, no solamente por ellos, sino también por mi ciudad. Por mi ciudad. Se trata de hombres que se levantan, de hombres esforzados que se levantan por el bien de los suyos y por el bien de los demás. Porque cuando tú tienes tu familia sólida, cuando tú tienes tu hogar sólido, que tu esposa se somete a ti porque ve en ti el varón de Dios, que tus hijos se someten a ti porque ven en ti el varón de Dios, entonces Dios te da asignaciones. Dios te puede entregar para que dirijas una red en una colonia, o te puede entregar un pueblo para que levantes una iglesia, te puede entregar una ciudad. Un día Dios me dijo, cuando yo oraba por la colonia, me dijo el Señor, y apenas éramos como unos 60 miembros: ¿por qué me estás pidiendo solamente por esta colonia? Pídeme la ciudad. Pídeme la ciudad. Y entonces mi oración cambió y le dije: Señor, dame pues miembros de toda la ciudad de Tegucigalpa. Y comenzó a venir gente del otro lado de la ciudad. Aleluya. Y comenzó a venir gente del norte, del oriente, del sur. Comenzaron a venir los buses, pero habían personas que estaban a mi lado trabajando por X colonia de la ciudad, y de allá venían. Es interesante lo que está diciendo aquí el profeta. Tú esfuérzate. Dile a tu hermano: tú esfuérzate. Tú esfuérzate. Tú esfuérzate. Tú esfuérzate. Porque nada te va a ser gratis. Aquí no existen cosas gratis. La gente viene y se engaña, quizás a veces porque los pastores le engañan al decirle: hoy, a partir de hoy, ya eres hijo de Dios. Ya todos tus problemas están en las manos de Dios. No te preocupes. Y entonces la gente se va con la idea de que no va a hacer nada, que ya el diablo no lo va a tocar, que ya la mujer se le va a someter de una vez, que ya los hijos, que ya todo va a estar en paz y armonía. Y de pronto llegan y se dan cuenta que todavía hay que ir a pelear allá, a guerrear allá. Y entonces muchos bajan los brazos y bajan los brazos a veces por una mujer, por su misma esposa, bajan los brazos por sus mismos hijos. Y entonces es que se equivocaron. La palabra dice: esfuérzate, esfuérzate y ten valor. Esfuérzate y ten valor. Aleluya. Juan había muerto siglos atrás. Esto es como un testimonio lo que voy a contar. Juan había muerto siglos atrás, pero Policarpo, ahí en Roma, seguía escuchando su voz. Y cuando la muchedumbre en el Coliseo romano gritaba: suelten al león, suelten al león, Policarpo oyó una voz del cielo que le decía: Policarpo, sé fuerte, sé hombre. Wow, yo estuve en el Coliseo romano ahí en un tour que nos dieron. Y ahí se siente
no físicamente, sino espiritualmente se siente el aroma a sangre sacrificada, a sangre de los mártires. Policarpo estaba pronto a ser lanzado a los leones, pero él siempre recordaba la voz de Juan, lo que había oído, siempre lo recordaba. Y aquella muchedumbre que gritaba: saquen a León a la arena, saquen a León, no lo atemorizó. Él sabía que efectivamente lo iban a sacar a la arena, pero no se atemorizó. Simplemente escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios que le decía: sé fuerte, Policarpo, sé hombre. Qué terrible estar en una circunstancia así. Yo no sé cuántos de ustedes negarían a Cristo si volviéramos a esos tiempos, y que obviamente que tiempos similares van a venir. Cuando te vayan a buscar a tu casa y te digan: ¿eres cristiano? Y tú le digas: sí. Pues queremos que niegues tu fe. Queremos que niegues tu fe. Y tú vas a tomar tu decisión. Si la muerte o la vida. Porque para el Hijo de Dios el morir es ganancia, no es pérdida, es ganancia. La persecución va, aplauda con fuerza pues, la batería que suene. Los tiempos difíciles están por llegar. La persecución será una realidad. Yo siempre lo digo aquí, para que el día de mañana no te sientas sorprendido, los que son hijos de esta casa, para que el día de mañana no se sientan sorprendidos cuando venga la policía y te diga: ajá, ¿qué estás haciendo? Hay que ir a ver esa iglesia de Mahán en la Cañada. Hay que ir a ver esos hombres, a ver si son de valor o a ver si son cobardes. Hay que ir. Y el diablo se empecina en tocar a aquellos hombres valientes, porque aunque sea valiente y esforzado, no puede escapar de la prueba. Pero siguiendo acá, el procónsul romano, volviendo al tema de Policarpo, el procónsul romano le decía: jura por el genio del César y retráctate de tu fe. César era un dios, pero Policarpo se mantuvo firme, aunque constantemente le decían: jura por el genio del César y retráctate de tu fe. Policarpo se mantuvo firme. La fe no se vende. La fe no se vende al mejor postor. La fe, que es más valiosa que el oro, tú no la puedes vender por simples cosas o aún por grandes cosas. Mi fe, yo no estoy dispuesto a venderla, a dejarla. Aquel hombre que está allá, venga, que antes nos conocimos en Villa Unión, venga para acá, venga, con ustedes, sí, venga. Lo quiero poner de ejemplo. Mire.
Cuando yo comencé a ser pastor en la colonia Villa Unión, estaba este hombre. Año 1989. Me dieron una iglesita como de 25 personas. Él estaba ahí. Yo no sabía lo que era predicar. Yo había predicado a los jóvenes allá en la iglesia, pero ya con gente adulta, cuando habían señores y señoras ya, algunos de varios años de ser cristianos. Y entonces habían unas señoras, unas doñas, yo lo digo así por no decir otra palabra más fuerte, que me menospreciaban, que decían: ¿y ese qué nos va a dar? ¿Y ese qué nos va a bendecir? Ella yo le decía a mi esposa: yo creo que yo tomé una mala decisión. Porque esta vieja no se quiere someter a mí. Él no. Usted llegó en 1989 a la iglesia. Sí, amén, 1989. Y ahora él siempre está conmigo. Y está sirviendo aquí. O sea, después de 34 años. Mire, esos son los ejemplos. Y él no es pastor, porque muchos dicen: yo no soy pastor para tener que asumir responsabilidades. No, él no es pastor, pero está conmigo desde 1989. Los hombres de Dios se levantan. Los hombres de Dios no se dejan vencer por las adversidades. No se dejan vencer. A muchos, una mujer chiquitita de 1,50 de estatura los pone a temblar. Hoy no vas a ir a la iglesia, le dice la mujer. Está bien, vieja, no voy a ir. Dedícale tiempo a tus hijos. Hoy deberíamos ir a pasear. Está bien, vieja, vamos a pasear y vamos a la iglesia el otro fin de semana. Y el cuadro se repite. Lo terrible es que cuando usted lo permite una vez, lo va a tener que permitir la segunda vez y la tercera vez. Y cuando usted menos acuerde, quien va a mandar en su casa es su mujer y no usted. O si no, son los hijos los que demandan tiempo. Obviamente que hay tiempo para todos, dice la palabra. Volviendo a Policarpo, el procónsul insistía: jura y te soltaré, maldice a Cristo y te soltaré. Pero Policarpo respondió: 86 años he servido y de él solo he recibido el bien. ¿Cómo pues puedo blasfemar a mi rey que me salvó? ¿Cómo pues? Si de él solo he recibido bien, ¿cómo pues voy a blasfemar de aquel que me salvó? De aquel que murió por mí.
No voy a negar mi fe, le dijo Policarpo, porque mi fe no tiene precio. No hay precio en este mundo que se compare a la fe, a la fe, a la verdadera fe. Aplaude si puedes, pero no hay precio alguno que se compare a nuestra fe. No voy a negarlo. Después de eso, Policarpo fue llevado a la hoguera. Pero cuando ya tú estás listo, cuando ya sabes lo que es el sacrificio, cuando estás listo, no vas a sentir el dolor del fuego, el ardor del fuego, no lo vas a sentir. No vas a sentir. Dice la palabra que Yeshua, por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, con placer, con mucho placer, fue a la cruz. Cuando tú ya estás preparado, las adversidades no te van a causar dolor, las vas a superar. Vas a superar, vas a vencer. Pero yo quiero decirte, párate como hombre, levántate como hombre de Dios, levántate. Yo necesito que hombres se levanten a servir a Cristo y que no sean las mujeres, que solamente las mujeres son las que van al frente en la mayoría de los casos. Ellas son las que toman la mayoría de las células o de las casas de paz. Ellas son las que toman las iniciativas, y los hombres le dejan el trabajo a la mujer cuando le corresponde a él ir adelante. Qué bonito. A veces miro yo estos cuadros. Va el papá, lleva a sus dos niñitos de la mano, va la esposa y van a servir a Cristo a cierto lugar, y ahí van juntos. Qué bonito es. Y ahí van juntos a hacer la obra del Señor. Qué bonito es ver eso. Cuando yo me ponía a Emerson aquí, cuando él tenía 5 años, me lo ponía en mis hombros, en mi hombro, para la iglesia. Agarraba a mis hijos, aun cuando no querían. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Esos tiempos son lindos, recordarlos. Yo sabía que era responsabilidad mía orar, ayudar. Orar, ayudar, alabar a Dios, adorarlo. El hombre descubre quién es en la naturaleza, pero también descubre quién es Dios. Y cuando tú descubres quién es Dios, hay que descubrir quién es Dios. ¿Quién es Dios?
Deja de verlo con la mente religiosa. Deja de verlo como te enseñaron allá en la iglesia tradicional. Tienes que verlo como Él es. El Dios verdadero, capaz de todo, capaz de levantarte a ti, capaz de hacer de ti un hombre valioso para su reino. Él es capaz. Tú tienes que verlo así. Descubre quién es Dios. Es la tarea de todo ser humano. Es la tarea de todo hombre. Descubrir quién es Dios. Descúbrelo. Muchos estamos solamente esperando que el pastor o el apóstol nos diga quién es Dios. Descúbrelo tú mismo. Tú mismo. Disponte a buscarlo. Descubrir quién es Dios es una tarea de toda la vida. Muchos, cuando ya pasa el tiempo de estar en Cristo, se vuelven a veces indispuestos, indiferentes. Quizás varios varones de la misma casa paterna dijeron: sea el apóstol Mario Carvajal, ya lo he escuchado. Sea el apóstol Medina, ya lo he escuchado. Sea el apóstol Tommy, ya lo he visto predicar. Muchos pierden el hambre por la presencia de Dios. Muchos pierden el hambre por aprender más. Y en la vida nunca se deja de aprender. Por mucho que tú digas: ya conozco a Dios, no lo conozco. Si Pablo dijo: en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que buscar más. Que tú tienes que estar dispuesto a más palabras, a más. Algunos ya están durmiendo, que Dios los bendiga. Yo tengo un micrófono que pesa y es duro. Pierden el interés, pierden la motivación por buscar más. Si tú dices que conoces a Dios, debes procurar conocerlo más. Hay cosas, ¿verdad, Juan Carlos?, que no es lo mismo cuando usted era miembro de la iglesia o líder. Al momento cuando ya usted fue pastor, las cosas fueron diferentes. Hubo más disposición de buscar a Dios porque tenía una responsabilidad. Y a este hombre yo lo he visto, cómo Dios le ha revelado cosas, cómo Dios le ha dado palabra fresca con revelación. Y eso a mí me agrada. Cuando yo he levantado hombres sin saber mucho, pero que se disponen a aprender. Jamás me falla a las reuniones. Así como hay otros pastores que jamás me fallan a las reuniones. Ellos siempre están aquí cada 2 meses para recibir de mí. Y aunque tengan 30 años de oírme, me tienen que oír. Porque el hombre de Dios debe ser un hombre dispuesto siempre a aprender. Usted no sabe todavía nada. Usted está en proceso de aprendizaje. Si le va a aplaudir, apláudale con ganas al Señor. Usted debe seguir aprendiendo. Usted debe seguir siendo un hombre moldeable, dispuesto a saber más, a conocer más. Cuando yo voy allá donde mi Padre espiritual, yo voy con la disposición de aprender.
y siempre escribo. Decía David en el Salmo 27, verso 4: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. ¿Usted cree que era un niño el que está diciendo esto? Era un hombre de experiencias. Era un hombre que había visto a Dios obrar de manera sobrenatural. Desde el momento que David le agarraba las tapas, las jetas a los osos y a los leones, él se dio cuenta que no era él en sí, sino la fuerza de Yahweh que estaba en él. La fuerza de Yahweh que estaba en él. Y entonces cuando se va a enfrentar al gigante, él ya sabe con qué cuenta. Él ya sabe que cuenta con el recurso de Dios, con la mano de Dios para enfrentarse al gigante. Él no le tiene temor, porque él sabe que cuenta con el respaldo divino. Y cuando tú sabes que cuentas con el respaldo divino, van a venir otras maneras de Dios tratar. Van a venir otros desafíos. Porque si tú eres fiel en lo que Dios te dio y respondes, te va a poner en otra posición. Y la guerra, muchas veces, la guerra espiritual, a veces uno comienza echando fuera un demonio de una persona, pero luego que te vuelves una persona que sabes que Dios te usa en echar fuera demonios, Dios te puede poner sobre un pueblo para que lo liberes. Es lo que les decía hace un rato. Pelea por tu gente, por los tuyos, pero también Dios te puede poner a pelear por la ciudad. A pelear por la ciudad. Pero debe haber en tu corazón ese deseo que tenía David de conocer más. Es impresionante cuando Moisés también le dice al Señor: muéstrame tu camino para que yo te conozca. Uno queda como que la cabeza le da vuelta. ¿Y acaso es que Moisés no conocía a Dios? Si lo vio abrir el mar rojo, sí. Pero es que como humanos, en cualquier momento vienen las distracciones y te puedes desconectar de Dios. Entonces debes continuar. David le decía: permíteme estar en tu casa. Permíteme estar en tu casa. Déjame vivir en tu casa, en tu templo, todos los días, para contemplarte a ti, tu hermosura, y buscarte en oración. Y obviamente que ya lo conocía, ya sabía de Dios, ya sabía quién era Dios. Escucha, hombre de Dios, fuimos escogidos para el desafío. Pero hay muchos que le temen a los desafíos. Yo acepté el desafío. Hay ciertas virtudes de la hombría. Ciertas virtudes de la hombría. Número uno, usted quizás no me va a entender, pero ser duro como los clavos de acero. Ser duro como los clavos de acero. Es que a veces los que se dicen ser valientes lloran como cobardes. Mire lo que
dice Isaías capítulo 33, verso 7? Nuestros valientes gritan por las calles. Nuestros mensajeros de paz lloran amargamente. La Nueva Traducción Viviente dice: pero ahora tus valientes guerreros lloran en público. ¿Delante de quién usted va a llorar? La Biblia dice: entra a tu aposento y enciérrate y ora en secreto. Tú debes llorar, pero en la presencia de Dios. Tú no debes llorar delante de los impíos. Muchos se quejan delante de la gente incorrecta. Estos valientes guerreros lloraban en público. ¡Qué vergüenza! Es ver a un hombre llorar en público, allá afuera, por un problema, cuando ese problema lo puede solucionar llorando en la presencia de Dios. Los problemas se resuelven no llorándole a la gente, no llorando delante de los demás, delante de los impíos. Los problemas se resuelven llorando en la presencia de Dios. Llorando en la presencia de Dios. Si vas a llorar, no llores por el problema. Si vas a llorar por el problema, apártate y métete en la intimidad con Dios y llora ahí. Derrama tus mocos ahí en la presencia de Dios. Derrama tus lágrimas en la presencia de Dios. No la derrames delante de los impíos, porque van a decir: este cristiano es un cobarde. Sigue durmiendo, que ya voy a llegar. Que ya voy a llegar por ti. Los valientes llorando en público. No. Llorando en público. Fuimos escogidos para enfrentar los desafíos. Dile a tu vecino: yo fui escogido para enfrentar los desafíos. Los desafíos son parte de la vida. Y los desafíos sirven para promocionarte, para promoverte. Amén, estás aquí. Los desafíos no son para hundirte, para que te hundas. Los desafíos son para promoverte. Cuando David va y se enfrenta a Goliat y agarra la honda y le clava la piedra en la frente, ese fue el día de su promoción. Aleluya. El día de la promoción es cuando tú te enfrentas al adversario, a la adversidad, y lo vences en el nombre de Jesús. Ese es el día de tu promoción. Tú no puedes ser promovido a menos que seas probado. A menos que seas probado, vas a ser promovido. La gente quiere promoción, pero haraganeando, durmiendo. Dios no promueve a los dormilones. Dios no promueve a los cobardes. Dios promueve a aquellos que están dispuestos a enfrentar los desafíos. Yo sé que muchos de ustedes serán promovidos porque tienen el valor suficiente para seguir adelante. Alabado sea Dios.